La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este espacio de reflexión diaria de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Ricardo Rodríguez, salesiano de Don Bosco, y quiero compartir con ustedes el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los primeros días de Semana Santa vamos a escuchar cómo Jesús va a ser juzgado injustamente por los fariseos y los jefes del pueblo. Año con año recordamos el Santo Triduo Pascual, en donde Jesucristo el inocente murió por nosotros. Desde un juicio injusto, desde un juicio cargado de saña y de maldad, llega realmente a configurarse la historia de nuestra salvación. Los jefes de los pueblos en ese entonces habrán tenido sus razones. Sin embargo, Jesucristo se coloca siempre como el justo, se coloca siempre como aquel que va a hacer la voluntad de Dios. Qué difícil debió ser para Jesús este desencanto con su pueblo, esta situación contraria de aquellos que deberían de guardar la palabra de Dios. Seguramente Jesucristo sintió cierta frustración de aquellos que no querían comprender la palabra del Señor. Hay un hecho que siempre acompañará al cristiano: la incomprensión. Jesucristo ha venido a dividir, pero no dividir en guerras, no dividir en discordia, sino dividir en opiniones. ¿No les ha pasado, mis queridos hermanos, que cuando empezamos a hablar de la Biblia o de Jesús en ambientes donde hay personas que no solo son católicos, empiezan a atacarnos, empiezan a ver opiniones diferentes? Y esto es porque a veces nos falta profundizar en el amor de Cristo. Lastimosamente, el pueblo judío en ese entonces no escuchó la palabra de Dios, la revelación del Padre, la revelación definitiva del Padre. Nosotros, más de 2000 años en la historia de diferencia con Jesús, hemos escuchado la palabra del Señor. Estamos acostumbrados a leer la Biblia, la celebramos en la liturgia. Somos parte de un pueblo escogido por el Señor. Él nos ha comprado con su sangre. No debería de haber diferencia de opiniones, hermanos. Un solo Señor, un solo Jesucristo. Él será el mismo ayer, hoy y siempre. No busquemos darle vuelta a nuestra fe, más bien seamos fieles a las enseñanzas de la Iglesia, al Santo Padre, a nuestro obispo, a los párrocos, a los sacerdotes, a todos aquellos que quieren realmente llevarnos al encuentro de Jesús. No busquemos realmente esa distorsión de la palabra conveniencia.
somos hijos del Padre, somos hermanos de Jesucristo y santificados por el Espíritu. Esto es lo que nos debe animar a corregirnos los unos a los otros, sí, pero a caminar bajo la misma fe. No nos dejemos engañar por doctrinas extrañas, decía San Pablo. Jesucristo es el pilar fundamental de nuestra vida. Y en esta Semana Santa, específicamente en el Tríodo Pascual, vamos a renovar esa fe, ese amor por Jesucristo, ese amor que nos impulsa a hacer el bien a todos. Sigamos preparándonos, hermanos, para el encuentro de Jesús en este Tríodo Pascual. Una buena confesión, mucha oración, mucha lectura de la palabra, mucha limosna, porque así podremos encontrar a Jesucristo resucitado con los brazos abiertos y caminando en la fe. Así sea, mis hermanos, que Dios los bendiga. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.